lo que realmente se trata para poder enfrentarse a la situación es la formación para poder saber discernir. Yo creo que es un momento donde el discernimiento es el don fundamental que hay que pedirle al Espíritu Santo, pero para poder saber cada uno cómo lidiar esta situación, ¿no? Porque no hay que ser ingenuos, es un tiempo de esperanza, pero son tiempos difíciles. La cultura que se está implantando por medio de las leyes está creando una confusión y además en muchos casos lo que intenta y lo que consigue es modificar la mentalidad. ¿Por qué eso es un riesgo importante? Porque la cultura y la mentalidad que se establece en la sociedad es la que hace que mi inteligencia valore si una cosa es buena, mala, normal, no. Y conforme se va conformando, valga la redundancia, esa mentalidad, se va normalizando una serie de conductas y, por lo tanto, mi inteligencia manda unos mensajes erróneos a mi voluntad, que es la que finalmente actúa. Por lo tanto, el que las modificaciones de la mentalidad social y de la cultura, bueno, pues hay que saberlas para poder acometerlas y saber qué es lo que está ocurriendo. La ley ahora mismo lo que está haciendo no es regulando las situaciones para ayudar al bien común. La ley ahora mismo ni siquiera está regulando conductas. La ley ahora mismo lo que está haciendo es imponiendo una cultura y una forma de ver las cosas. Por lo tanto, ¿cuál es el riesgo o el peligro que se produce? Pues el que se vea como bueno lo que no es tanto. Con la función pedagógica que tiene la ley, lo que produce es que aquello que se ha aprobado o que se ha regulado, que se ha normalizado, lo que produce es una normalización en una serie de conductas. Y en este momento, cuando vemos que no solamente existe una corrupción política, económica, sino que existe una corrupción de la razón, donde lo bueno es malo y lo malo es bueno, es decir, donde resulta que se pasa del derecho a la vida al derecho al aborto, o donde resulta que los temas pornográficos o que lo que antes era corrupción de menores entra como unos contenidos educativos en los colegios, evidentemente existe una corrupción de la razón. Por lo tanto, hay que saber, por eso hablaba yo siempre del tema de discernir. Estamos asistiendo a una revolución antropológica. La aportación que el cristianismo ha hecho a Europa y a España, en concreto, es conformar culturalmente nuestra sociedad con una visión antropológica del hombre. El cristianismo o la visión antropológica socionaturalista que tiene raíces cristianas, lo que conforma es una sociedad en base a la visión que esa sociedad tenga del hombre. Si esta visión antropológica, que es la que ha informado el cristianismo, parte de que existe una ley natural. Esa ley natural es la que determina la ley positiva. No solamente existe una ley natural, sino que existe el hombre como imagen de Dios. Existe, la finalidad del hombre es trascendente, la finalidad es el acabar en el Dios creador, la finalidad del amor de Dios. Y con esa visión de la persona y del hombre, entonces se conforma la sociedad. La familia es una familia que ampara al individuo, es donde se forma el individuo, y el Estado es subsidiario de los derechos y responsabilidades que los padres tienen en la familia, como es educar a sus hijos. Pues bien, esa es la cultura que impregnaba nuestras instituciones y que impregnaba nuestra sociedad. Luego, poco a poco, vamos a ver cómo va cambiando. Frente a esta visión antropológica del hombre, existen otras visiones diferentes. Por ejemplo, la materialista o dialéctica, que es de raíces comunistas, que ya sabemos pues, que el Estado está por encima del individuo, que es la colectividad la que importa, que no existe un espíritu, el hombre no es cuerpo y espíritu, es todo materia. Bueno, esta visión está absolutamente superada en muchos lugares, en Europa en concreto, después de saber cómo se han producido los desastres que ha producido esta visión. No obstante,
vuelve a resurgir como estamos viendo en España. O sea, no nos engañemos que aquí existe visión comunista y materialista del hombre. Y después tenemos la visión antropológica liberal. Estoy hablando de las visiones de Occidente. Y bueno, donde el individuo está por encima de todo, donde la libertad es la que marca todo, una libertad malentendida, porque la libertad del hombre es una libertad creada. Esa libertad creada lo que supone es que el hombre tiene una naturaleza propia para conseguir el fin para el que está hecho y para el que está creado. Si yo me separo de esa concepción de esa naturaleza del hombre y de esa libertad que ha de tener unos límites para que el hombre cumpla su fin, porque tiene una naturaleza propia, por lo tanto, el hombre, si no realiza lo que le es propio, no podrá nunca llegar a la felicidad para la que está llamada y para la que está creado. Esto es un rollo filosófico que yo lo siento, pero lo tenía que decir. Es lo mismo que si yo resulta que tengo un hacha y ese hacha lo que tiene que hacer es cortar un árbol, evidentemente la materia de ese hacha no puede estar construida de plástico, ¿no? Tendrá que ser de hierro o de un material que pueda cortar. Pues lo mismo pasa con el hombre. El hombre tiene una naturaleza y tiene un fin y para lo que es propio. Bien. ¿Qué ocurre con estas visiones diferentes? Bueno, ya sabemos cuáles son las raíces cristianas, la comunista, materialista y la liberal. Hay muchas teorías liberales, pero yo me estoy refiriendo a la de Locke o Rousseau, bueno, donde la libertad está por encima de todo, no tiene límites de ningún tipo y donde el individuo hace lo que él cree que es lo mejor. Bien, pues entonces, con este esquema vamos a ver qué es lo que está pasando en España. A lo largo de los siglos, Ratzinger decía que a lo largo de los siglos de las diferentes culturas y de las diferentes religiones siempre había existido unos principios y unos valores fundamentales que se compartían. Por lo tanto, el diálogo era fácil entre las diferentes religiones. Cuando Ratzinger dice, cuando se aparta uno de la metafísica, de lo que es el ser de las cosas, de lo que es la naturaleza de las cosas, y se acepta el relativismo como forma general de vida, de existencia, no existe una verdad objetiva, todos son las verdades relativas, subjetivas. Entonces, en ese momento, Ratzinger decía que el diálogo ya es muy difícil y eso es lo que está ocurriendo ahora en la posmodernidad. Lo que ocurre es que se suplanta cualquier orden moral objetivo, no existe, principios morales objetivos no existen, naturaleza del hombre como tal no es asumida por la totalidad de las culturas y de las religiones, sino que ya todo es cambiante, todo es relativo, todo es cambiante, no existe una verdad objetiva y entonces llegar a conocer la propia verdad del hombre es más complicado. Situación actual. Relativismo, no existe una verdad objetiva, existen muchas verdades y existe la verdad que yo quiero en cada momento, pues un drogadicto dirá que es bueno tomar drogas y bueno, existen muchas verdades que cada uno se construye a su manera. Un hedonismo brutal donde está el sentimiento y las emociones por encima de la razón y por lo tanto, pues bueno, los poderes se aprovechan de acudir a ese sentimiento del hombre para moverle en la situación en la que quieran dejarle, ¿no? Un individualismo también importante, donde vamos a ver, el hombre es él y sus circunstancias y lo que pasa alrededor bastante poco le importa. Este individualismo cada vez está insertándose bastante más en la sociedad porque al final es lo que yo quiero, lo que a mí me importa, lo que a mí me place, y bueno, pues vemos que está mandando bastante. Y por último, una ola grande de laicismo. Laicismo que lo que hace es decir no existe una verdad objetiva, las religiones cada uno debe de vivirlas en su casa, en lo privado, y por lo tanto desde el Estado no puede decirse que existe o no existe Dios y que por lo tanto la religión ha de estar metida dentro de las casas. Aquí hay un efecto importante y difícil de combatir y es la denuncia que existe de que una persona religiosa o que tiene unas creencias es un enemigo. Es una persona que ya tiene una mentalidad formada y por lo tanto está
absolutamente, se le deja aparte. Lo que dice no tiene tanto valor como podría otra persona. Y porque está imponiendo lo que él cree. Si nosotros nos creemos, cuando defendemos lo que creemos y cuando defendemos nuestras convicciones, que realmente no podemos hacerlo porque estamos imponiendo nuestra visión, nos estamos equivocando. Porque el otro entonces impone la suya. Eso, yo la verdad es que del ambiente que vengo, que es de la política, se ve bastante cuando el de enfrente te está te está denunciando un estereotipo de persona porque crees en algo y por lo tanto el otro acaba imponiendo lo suyo. Bueno, vamos a aterrizar en las leyes españolas, que es realmente lo más. Lo que pasa es que no quería dejar de hacer este esquema inicial porque en este clima es muy fácil. Es facilísimo imponer una serie de ideologías que no tienen en cuenta la naturaleza ni la realidad de las cosas, sino que tratan de construir una realidad ficticia. La libertad por encima de todo y yo construyo mi forma, o sea, el hombre construye al propio hombre desde la sexualidad, pasando por el género, pasando por lo que yo quiera ser y sin ningún tipo de límites. Ahora bien, cuando el hombre no tiene en cuenta la naturaleza de las cosas, lo que produce es la propia destrucción del hombre. En España, ¿qué está pasando? Hay una serie de leyes que están implantando esa cultura deshumanizadora que lleva a ese cambio de mentalidad que antes decía, que favorece la normalización de las conductas que no son propias de la verdad del hombre y, bueno, pues crea una serie de efectos. Se utiliza la ley, como ya decía, para imponer una cultura y se está viendo por ejemplo, en lo que está ocurriendo con la ley de matrimonio homosexual, la ley del derecho al aborto, la ley de violencia de género, las leyes denominadas LGTBI. No solamente tratan de regular conductas, sino que lo que hacen es que imponen una transformación de la sociedad. Os voy a poner un ejemplo. Cuando en el Parlamento y en el Congreso se modifica la ley del aborto, vosotros sabéis que en España incluso venían de fuera a abortar antes de que se aprobara esa ley. En España abortaba quien quería. Ahora bien, era una conducta antijurídica que estaba regulada, que en determinados casos se excluía la culpabilidad de quien realizaba el aborto. Evidentemente no era una situación buena, pero no existía la necesidad ni la demanda, como si dijéramos social, que es lo que decían las feministas radicales que querían que se aprobara aquella ley del derecho al aborto, sino que existía una voluntad clara de modificar la sociedad. ¿Por qué? Porque en esa ley no solamente se regula la conducta de derecho al aborto, que ya digo que se podía hacer. No existía ninguna demanda social, pero en esa ley lo que existe son 2, 3 artículos donde dicen que tanto desde el sector sanitario como el sector educativo se deberá de educar bajo la perspectiva de género y con una serie de directrices, ¿no? Por lo tanto, no se trata ni tan siquiera de la maldad de regular el derecho a la vida, el derecho al aborto como un derecho de la mujer de disponer de otra vida, sino que lo que se trata es de imponer una cultura socialmente. Pasa con el derecho al aborto, pasa con el matrimonio homosexual, donde se quiere, donde ya se ha aceptado socialmente. Pasa con las leyes LGTBI. Las leyes LGTBI son leyes que, bajo el pretexto de la no discriminación, cosa que evidentemente compartimos, no se puede discriminar a una persona por su identidad sexual ni por su orientación sexual, no se puede discriminar a nadie, todos tenemos la misma dignidad y tenemos que ser el mismo sujeto de respeto, ¿no? Pero cuando se utiliza la no discriminación, que ya existían leyes suficientes para no discriminar a nadie por su orientación sexual, sino que se utiliza para imponer en los colegios, por medio de planes de género, de diversidad sexual, de estrategias nacionales, que además las dan las propias asociaciones LGTBI, se está imponiendo una forma y una ideología en contra, una ideología no científica, en contra de la naturaleza del hombre. Y además va dirigida a los niños. El Colegio de Pediatras americano dice que esta ideología está produciendo un daño tremendo en los niños. Porque, claro, se produce un desequilibrio importante. Pues fijaros que el tema de
tanto la ideología de género, violencia de género, donde al hombre se le considera culpable solamente por el hecho de serlo, es decir, está un poco mal regulado el tema de la violencia de género. Evidentemente, esta sociedad cada vez es más violenta y más agresiva. ¿Por qué? Porque también hay leyes como las de género que lo que intentan es, bajo la premisa de derecho de la mujer, de huir de un patriarcado, lo que se está produciendo es una revolución de los sexos y lo que intentan es el enfrentar a la mujer contra el hombre de una manera absolutamente perversa. Y eso se está introduciendo socialmente. Peligro se introduce con el concepto o bajo el concepto de derechos. Derecho de la mujer, derecho de las personas homosexuales, derecho de la mujer a abortar, derecho. Por lo tanto, una vez que se introduce, el revertir esa situación luego es muy complicado porque estás quitando derechos que se han concedido. Por lo tanto, socialmente el tema es complicado porque culturalmente, por medio de las leyes, se están imponiendo una cultura que realmente no ayuda. Bueno, pues no ayuda a la construcción de una familia, no ayuda a ese amor desinteresado, esa entrega en el matrimonio, porque claro, te cambian la mentalidad de las cosas y bien, aquí quizás no es que no sea importante, sino que aquí tenéis las cosas claras, no hay más que ver las personas que estáis y las familias que acabo de ver, ¿no? Pero sí que es cierto que esas mentalidades cambian y hay muchas cosas, detalles pequeños que sí que pueden introducirse dentro de nuestras cabezas, prioridades en cuanto a lo que es jerárquicamente mejor, profesión de la mujer por encima de atender a tu hijo, un individualismo feroz, los móviles que los tenemos todo el día cuando llegamos a casa y no somos capaces de luchar contra el que esté yo constantemente no dando mi tiempo a mi familia, sino el siendo solamente para mí. Hay